Buenas tardes con todos. Desde el área de eventos de Rethinking Economics Perú inauguramos esta sección de entrevistas con el objetivo de levantar el interés en la necesidad de cambios en la disciplina y poder contribuir a una comunidad de economistas con pensamiento crítico que puedan aportar a la sociedad con ideas nuevas que se ajusten a las necesidades reales de nuestro país. Ahora le doy la bienvenida a nuestra primera ponente invitada, quien es Magali Brosio, economista argentina, con quien conversaremos acerca de la economía feminista. Magali es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía Laboral. Actualmente forma parte de la Escuela de Derecho de la Universidad de Birmingham, donde se encuentra trabajando en su tesis de doctorado, en la que se enfoca en los objetivos de desarrollo sostenible desde una perspectiva feminista. Además, Magali cuenta con varios años de experiencia en el área de economía y tanto dentro de la academia como fuera de esta, a través de su trabajo para organizaciones como Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres y ONU Mujeres. Ahora, para dar inicio a nuestra conversación, Magali, ¿podrías explicarnos en qué consiste la economía feminista y por qué se considera una corriente heterodoxa? Claro, vamos a intentar esbozar una explicación más o menos resumida. A grandes rasgos creo que puede decirse que la economía feminista busca estudiar el vínculo entre las relaciones económicas y las relaciones de género, visibilizando la desigualdad económica que padecen las mujeres y a la vez explicando que esta subordinación no es algo casual o incluso superfluo, sino que es más bien funcional al sistema económico en el sentido de que este está sostenido por estas propias asimetrías. Por un lado, la economía feminista nos da un vocabulario para hablar de estas diferencias. Hablamos de, por ejemplo, segregación horizontal y vertical en el mercado de trabajo, de brechas salariales, de feminización de la pobreza, y nos permite entonces articular estas diferencias como problemas en general y como problemas económicos en particular, ¿no? Y de esta manera, en vez de decir que la desigualdad de género es un problema social que tiene una expresión económica, la economía feminista lo identifica como un problema que tiene una dimensión, digamos, intrínsecamente económica y que por lo tanto debe ser abordada dentro de este campo disciplinar. Efectivamente se puede decir que la economía feminista forma parte de las corrientes o miradas heterodoxas de la economía, en tanto su punto de partida es básicamente discutir con la economía ortodoxa y cuestionar la capacidad que tiene en particular la teoría neoclásica, no solo para cambiar la realidad de las mujeres, sino que incluso para explicarla tan solo. Y en particular, bueno, la economía feminista argumenta que la economía neoclásica no es un paradigma apropiado, digamos, para estudiar la subordinación económica de las mujeres, porque su objeto de estudio es limitado y sus herramientas analíticas son ciegas, podríamos decir, a las relaciones de género. Entonces, la contrapropuesta que surge, bueno, desde la economía feminista es básicamente mover el centro del análisis económico de los mercados hacia la sostenibilidad de la vida. Y lógicamente esto implica una ampliación del objeto de estudio y un reconocimiento de otras dimensiones, a menudo ausentes en análisis económicos tradicionales, y por esto me refiero no solo a análisis económicos ortodoxos, sino también a otros análisis heterodoxos. ¿Y de qué dimensiones estoy hablando? Básicamente de aquellas asociadas con todas las actividades que se hacen por fuera del mercado, pero que son necesarias para la reproducción del sistema económico. De esta manera, la economía feminista entonces propone estudiar qué pasa en la esfera de producción en conjunto con lo que sucede en la esfera reproductiva. O sea que de alguna forma son, como podríamos decir, dos caras de la misma moneda o dos partes integrales del sistema económico. Muy interesante poder saber más acerca de ello y poder contarles más a nuestros espectadores. Nos gustaría que nos cuentes cuáles son los ejes teóricos principales de la economía feminista. Bueno, yo creo que esto de lo que podríamos llamar el nudo entre producción y reproducción es como el eje central a través del cual, o alrededor del cual, mejor dicho, se construye, ¿no?, la economía feminista. Y por ahí, para explicarlo de una manera más clara o explicarlo desde su unidad más pequeña, tiene sentido empezar a hablar de qué es el cuidado, ¿no? Un concepto, digamos, que recoge la economía feminista y desarrolla en conjunto con, digamos, su propio bagaje teórico. A grandes rasgos, el concepto de trabajos de cuidado puede ser definido como todas las actividades y relaciones que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas
y por eso me refiero a las necesidades físicas, psicológicas y emocionales también, asociadas a la existencia y a la reproducción de todos los seres humanos. Las actividades de cuidado involucran entonces trabajo tanto material como afectivo. A su vez, la provisión de cuidados es esencial para cubrir las necesidades de personas que tienen requerimientos especiales, como pueden ser niños o niñas, o adultos y adultas mayores, pero también el requerimiento de personas que de otra manera podrían cuidarse a sí mismas, ¿no? El cuidado, básicamente, lo que quiero decir con esto es que es necesario para la reproducción de todos y todas los seres humanos. Dentro de este gran grupo, ¿no?, de actividades de cuidado podemos encontrar dos grandes subgrupos a su vez. El primero es el de las actividades de cuidado directo o interpersonal, que involucran, digamos, contacto cara a cara, como puede ser alimentar a un bebé. Y también tenemos otro grupo que serían las actividades de cuidado indirecto, a veces también llamadas trabajo doméstico, que lo que hacen es proveer las condiciones, las precondiciones para que se puedan realizar el otro tipo de actividades de cuidado. Por ejemplo, para el caso este de alimentar a un bebé, para que esto sea posible, yo tuve que ir al supermercado a comprar esa comida, la tuve que haber preparado y probablemente luego tenga que lavar los platos. Entonces, estos dos tipos de actividades son lógicamente bastante indivisibles y difíciles de separar la una de la otra, y en su totalidad constituyen lo que conocemos o lo que llamamos como actividades o trabajo de cuidado. Sin embargo, el aporte principal que surge de la economía feminista no es el desarrollo del concepto de cuidado, que es importante y valioso en sí mismo, sino conectarlo con el sistema económico, ¿no? En ese sentido, el cuidado no es solo importante para la reproducción de las personas en abstracto, sino para la reproducción de las personas en tanto sujetos y sujetas económicos, ¿no?, que cumplen funciones específicas dentro del sistema económico. Para que yo hoy esté acá trabajando como economista, alguien me tuvo que haber cuidado cuando era chica, cuando estaba enferma, alguien me tuvo que haber enseñado cómo atarme las zapatillas y cómo leer y escribir. Pero a la vez, no sé, yo para que esté hoy usando una computadora, yo justamente tuvo que acordarse de pagar la cuenta de la electricidad, tuvo que haber preparado el almuerzo hoy, es decir, hay todo un tipo todo un conjunto de actividades que suelen ser invisibles al análisis económico, pero que son indispensables para que yo hoy pueda estar realizando mi trabajo. Entonces, básicamente, sin trabajo de cuidados no podríamos reproducirnos ni como personas, ni como trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto el sistema económico como un todo no podría reproducirse tampoco, ¿no? Entonces, la reproducción de las personas no es algo que solamente nos interesa o nos preocupe en términos individuales, sino que es algo que debe ser abordado como sociedad. Y para ello la economía feminista introduce el concepto de organización social del cuidado, que busca explicar cómo las sociedades organizan, ¿no?, sus necesidades de cuidado y cómo las distribuyen entre 4 actores, podríamos decir, o instituciones principales, que serían el Estado, el mercado, las comunidades y los hogares, ¿no? Y lo que dice la economía feminista básicamente es que la distribución del cuidado en la economía es doblemente injusta o doblemente desigual. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, básicamente que está mal distribuida en estos 4 actores que mencionaba recién, y tiene que ver con que, bueno, con el desmantelamiento, en primer lugar, con el desmantelamiento del estado de bienestar, en donde lo hubo, y con los programas de ajuste estructurales, de los cuales, bueno, muchos países del sur global, pero también del norte global, hemos sufrido a lo largo de las décadas. Lo que ha sucedido es que progresivamente el Estado se ha retraído de su rol como proveedor de cuidados, y esto hace que los hogares tengan una mayor presión, es decir, que tengan que tomar mayores cargas de trabajo de cuidado sobre sus espaldas. Esto es problemático por muchas razones, pero por mencionar, digamos, la más obvia o la más inmediata, es que no todos los hogares son iguales. Las posibilidades de proveer cuidado sin que esto afecte sustantivamente otras dimensiones de la vida no es la misma para un hogar de clase alta, que puede comprar comida hecha, que puede contratar una persona para que trabaje en el hogar haciendo alguna de las tareas, que incluso, no sé, tiene electrodomésticos que hacen más rápido las tareas. No es lo mismo la forma que puede sobrellevar esa mayor carga un hogar de altos ingresos que uno de bajos ingresos, que por ahí es un hogar monomarental, es decir, que hay solo una adulta a cargo de los cuidados. Es decir, que genera, o sea, exacerba, si se quiere, desigualdades entre los hogares según su nivel previo de ingresos.
Y a su vez también lo que dice la economía feminista es que es doblemente desigual, o la segunda forma de desigualdad en la distribución del cuidado es que al interior del hogar, históricamente, por diversas razones, entre las cuales se pueden mencionar estereotipos de género y muchas otras cosas, al interior del hogar el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado ha recaído históricamente sobre las mujeres, limitando el tiempo que tienen disponibles para muchas tareas, para realizar, otro tipo de tareas, entre las cuales podemos mencionar trabajo remunerado, pero también ocio, educación, etcétera. Y para ir cerrando, la economía feminista también aporta a este análisis una dimensión más global y explica que esta distribución doblemente desigual también genera o exacerba desigualdades entre norte y sur, porque lo que sucede es que la solución que se encuentra en muchos hogares del norte global para poder remediar, ¿no?, esta tensión entre tener que salir a trabajar y necesitar resolver trabajos de cuidados, en muchos casos en el norte global se resuelven a través de la contratación de trabajadoras migrantes del sur global que migran en condiciones muy precarias para cubrir esas tareas de cuidado en el norte global. ¿Qué pasa? Esto básicamente no es una solución muy feliz, digamos, al problema o esta tensión, básicamente porque es una solución que para algunas que exacerba las desigualdades para muchas otras, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente esa mujer que migra del sur global hacia el norte global con el fin de temporalmente cubrir ese trabajo doméstico adicional, también tiene su trabajo, o tenía su trabajo doméstico originalmente en su país de origen, que a su vez es desplazado o a otra trabajadora que está dispuesta a realizar esas tareas en una situación aún más precaria, o a a una miembro en general, porque suele ser una mujer de su propia familia, una hija mayor, una abuela, que entonces aumenta su trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Dentro de la literatura de la economía feminista, esto se lo llama cadenas globales de cuidado, y lo que buscan es remarcar, ¿no?, las interconexiones entre las mujeres del sur global y del norte global, que a su vez que son interconexiones como complejas, en tanto no contribuyen a una solidaridad entre mujeres, sino que hacen que las respuestas o las soluciones para unas sean a costa de las otras. Ya que desde Rethinking Economics buscamos visualizar las distintas disimilitudes de la economía ortodoxa con la realidad, ¿nos podrías contar cuál es la crítica que hace la economía feminista al Homo economicus neoclásico y cuál es el planteamiento alternativo a este tópico? Claro. Bueno, la economía feminista cuestiona de manera general la existencia digamos, un verdadero agente representativo, y en particular el rol que la teoría neoclásica le da, ¿no?, a este Homo economicus. Concretamente, la economía feminista sostiene que este Homo economicus, que teóricamente se nos presenta a nosotros, ¿no?, como un agente supuestamente neutral, en realidad se parece bastante a un hombre blanco de edad mediana, burgués, heterosexual, ¿no? Es decir, que de alguna manera el recurso del Homo economicus lo que hace es que permite esencializar y normalizar las experiencias de un subgrupo muy particular y a la vez invisibilizar aquellas experiencias que divergen, ¿no?, de esta norma. Lo cual lógicamente tiene importantes consecuencias en términos de la priorización, de cuáles son los problemas que debe abordar la economía, así como también del tipo de soluciones que podemos pensar. Solamente para dar un ejemplo de lo que puede ser una consecuencia tangible, ¿no?, de normalizar un comportamiento. Si yo, por ejemplo, parto de la hipótesis de que todas las personas tienen un trabajo formal y que esa trayectoria en su trabajo formal es continua, es decir, que es normal, entre comillas, que una persona pase 40 años de su vida en un empleo formal, tiene sentido que yo diseñe sistemas previsionales y que otorgue pensiones a quienes hayan tenido un trabajo formal por 40 años. Lo que sucede es que esa no es la experiencia de mucha gente. Puede ser que sea la experiencia más usual de un subgrupo, pero no es la experiencia sin duda de las mujeres, que a menudo, digamos, sus trayectorias laborales se interrumpen por maternidad y por otras cuestiones de cuidado. No es la experiencia de mucha gente que está usualmente presionada a aceptar empleos informales. Entonces, si yo construyo un sistema económico
o instituciones económicas que parten de la idea de esencializar las experiencias de un subgrupo, sin duda voy a estar ofreciendo, digamos, soluciones solamente para las preocupaciones o los problemas de este subgrupo, a la vez de que también en algún sentido responsabilizo, ¿no?, a la gente que no respetó esta norma y las hago responsables de no haber cumplido con las condiciones cuando muchas veces, digamos, no estaba dentro de sus posibilidades y no son las trayectorias normales para otros subgrupos. Desde la economía feminista, la contrapropuesta no es introducir un concepto de mujer económica ni nada parecido, sino, digamos, entender que la sociedad está conformada por personas con distintas características, y por eso no me refiero solo a características de género, sino también de clase y de raza, cuyas necesidades y prioridades deben ser abordadas y estudiadas en su diversidad. Gracias por tu explicación tan detallada. ¿Nos podrías decir ahora cuáles son las vertientes de la economía feminista en la actualidad? Bueno, yo creo que a grandes rasgos existe una vertiente que podríamos llamar más liberal, que por ahí tiene más confianza en la capacidad de que ciertos cambios dentro del sistema capitalista, como pueden ser, no sé, mejoras legislativas, pueden efectivamente conducir hacia mejoras sustantivas para las mujeres. En general, dentro de esta rama encontramos gente con mucha preocupación por igualdad en el mercado de trabajo, porque haya igualdad formal, y por eso me refiero más que nada, bueno, al sistema legislativo. Algunas economistas feministas ponen signos de pregunta sobre si esta rama está o puede considerarse, y efectivamente es parte de la economía feminista. Yo prefiero nombrarla y decir que yo no pertenezco a esa, pero me parece que es una discusión que es válida. Y creo que ese podría ser un extremo, y que el extremo opuesto sería una vertiente por ahí más de corte anticapitalista, que entiende que la opresión económica de las mujeres tiene un carácter sistémico, y que si bien la situación de las mujeres, o en realidad de algunas mujeres en particular, puede mejorar en alguna medida en el marco actual, una solución colectiva, es decir, una solución que sea una solución para todas las mujeres y no para unas a costa de otras, tiene como condición necesaria, pero no suficiente, un cambio de sistema económico. Y entonces, entre estos dos grandes extremos, yo creo que puede haber un extremo, claramente, digo, un punto intermedio, que no se reconoce probablemente o explícitamente como anticapitalista, pero que considera que la igualdad de género requiere efectivamente, ¿no?, reformas sustantivas en las relaciones económicas como las conocemos. O sea, que entiende que simplemente decir que en una constitución que está prohibido discriminar por razón de género no va a terminar automáticamente con la discriminación, o permitir que las mujeres puedan ingresar a ciertas profesiones no va a ser automáticamente que las mujeres ingresen o puedan incluso ingresar a esas profesiones. Así que creo que esos serían como los tres grandes grupos. Interesante propuesta alternativa a uno de los tópicos más estudiados por los estudiantes de economía. Ahora, de acuerdo a lo que nos has comentado, ¿crees que se hace más completa la ciencia económica si incorporamos un enfoque de género? Bueno, yo creo que como un punto de partida interesante como para pensar esa pregunta es preguntarnos para qué creemos que sirve la ciencia económica, ¿no? Yo personalmente estudié economía y seguro que no soy la única que fue motivada por eso, para cambiar el mundo, porque veo que hay injusticias y me gustaría poder contribuir de alguna manera a cambiarlas, y creo que si ese es el punto de partida para el cual creemos que sirve la ciencia económica, creo que efectivamente no solo es útil, sino que es necesario tener un enfoque de género, porque si no nos perdemos, digamos, una parte del problema sustancial. Estamos viendo solo una parte de la historia, y no solo estamos desatendiendo a las necesidades del 50% de la población, sino que además también estamos proponiendo políticas que la verdad que digamos, tienen poco nivel de efectividad, para volver por ahí un poco a lo que hablaba recién sobre las reformas más de corte formal. Si yo pienso que, no sé, con simplemente decir vamos a darle incentivos
un bono económico a las mujeres que estudien, no sé, ciencias duras, y eso va a ser suficiente, me voy a encontrar como que mi política probablemente no sea del todo, del todo útil o eficiente, o que no funcione para lo cual lo diseñé, porque no estoy dando todo un grupo, digamos, de reformas que son necesarias para que las mujeres puedan hacer uso de ese derecho o ese beneficio. Es decir, si el problema que hacía que las mujeres no puedan acceder a ciertos empleos, a ciertas posiciones, es que no cuentan con apoyo para deslindar sus responsabilidades o las responsabilidades de cuidado que históricamente recaen sobre sus espaldas, y ese es el problema. Otro tipo de medidas que no vayan a atacar, digamos, ese problema de raíz, van a tener, digamos, nula o baja efectividad para resolver las desigualdades de género en la economía. Muchas gracias por la explicación que nos has dado. Es muy importante poder conocer más acerca de las distintas escuelas que existen en la ciencia económica para completar una mirada pluralista, que es lo que busca Rethinking Economics. Ahora, como siguiente punto, Magali, cuéntanos desde tu experiencia académica y laboral, ¿cuáles fueron los acercamientos que tuviste en la economía feminista y qué te llevó a fundar una organización de economía feminista? Bueno, yo siempre digo que toda la vida fui feminista, pero que cuando me gradué de economista no me convertí automáticamente en economista feminista. Y eso no fue una decisión, digamos, personal o profesional, sino que básicamente no sabía qué significaba y mucho menos cómo ser una economista feminista. Durante mi formación de grado, que fue en un programa como en la mayoría de los casos bastante teñido por la teoría neoclásica, con algunos, digamos, vestigios de heterodoxia, pero digamos que la palabra género e incluso la palabra mujeres no la escuché, diría, en ninguna de mis materias. Y recién en la maestría, cuando empecé mi maestría, empecé a escuchar así algunas palabras, algunos conceptos, pero nada que me permitiera, digamos, darme cuenta de la existencia, ¿no?, de toda esta rama. Sin embargo, lo que me llevó, lo que por ahí me dio el golpe final fue, bueno, empezar a discutir con colegas, en particular, bueno, con colegas varones que por ahí tenían una postura muy cerrada con respecto a la prevalencia o la importancia de las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres, y eso me motivó a empezar a buscar estadísticas, ¿no?, para mostrarles, a armarme, digamos, con datos para poder mostrarles que efectivamente hay una desigualdad económica que nos afecta a todas las mujeres, y que esa desigualdad económica está demostrada, que está medida, etc. Buscando datos me di cuenta que existían esos datos, que había un montón de información, pero que era bastante desconocida, no solo para mí, sino para todos mis colegas, mujeres y varones. Eran datos con los que no estábamos familiarizados o familiarizadas, y ve que yo tampoco tenía las herramientas teóricas, ¿no?, para poder explicar un dato. No es lo mismo decir, bueno, hay una desigualdad salarial o tenemos mayor nivel de desempleo, que poder dar una explicación teórica de por qué históricamente ha sido así. Y nada, bueno, eso me motivó por un lado a formarme a mí, a tratar de entender un poco mejor esto, y a la vez, bueno, darme cuenta de que si yo como economista y mis colegas como economistas no accedíamos a esta información, el nivel de acceso que había para el público en general era incluso mucho menor, y eso me parecía muy problemático porque, bueno, en Argentina, pero en todo el mundo, digamos, la economía es algo que va mucho más allá de la academia o de la gente que practica, digamos, la economía o trabaja en economía. No es algo que leemos en los diarios, que se discute muchas veces en la mesa familiar. O sea, es algo que la gente tiene una opinión y tiene interés en entender, en saber cómo funciona, y me parecía que si no llegaba nada de economía y género a los economistas, y los economistas menos aún llegaba nada de economía y género al público en general, y eso hacía que el ángulo quedara completamente ausente de la discusión general, la discusión económica general, y nada, que no hubiera, digamos, demandas que efectivamente son urgentes, ¿no? Porque, bueno, ahora yo estoy hablando de así como más teóricamente o más global, pero la realidad es que detrás de estas demandas, de estos agregados, de estos números, hay personas con necesidades como muy concretas y muy urgentes. Y de manera, para ir más anecdótica, me pasó algo como muy interesante, que era como, podríamos decir,
un subproducto inesperado de esto de haber empezado una organización y a escribir como por ahí artículos más de divulgación sobre economía y género, que es que muchas mujeres se nos acercaron como muy sorprendidas porque pudieron por primera vez entender que ciertos problemas económicos que ellas se enfrentaban no eran problemas individuales, no tenían que ver con ellas como personas individualmente, sino que eran problemas colectivos y sistémicos, que no era su culpa ganar menos que sus colegas varones, que no era su culpa que no la promovieran para ser jefa. Me parece que poder enmarcar a veces las experiencias individuales y entender que forman parte de opresiones más colectivas es completamente poderoso y un punto de partida necesario para poder efectivamente, ¿no?, cambiar las cosas. Gracias por contarnos más acerca de tu experiencia universitaria. Será de mucha inspiración para mujeres economistas que se encuentran buscando iniciar alguna organización. Ahora, debido a uno de los campos laborales de mayor interés para las economistas es el de la investigación. ¿Qué tan difícil es incorporar el enfoque de género en un estudio y que luego sea publicado? Yo creo que hoy por hoy hay un sentido común predominante más abierto a las inquietudes de género, incluso en los ámbitos más bien mainstream o neoclásicos. Yo creo que el punto más complejo o más difícil de resolver es que depende qué tan heterodoxo o crítico sea ese enfoque de género, ¿no? Porque uno podría tomar como ejemplo, no sé, el trabajo de Gary Becker, que efectivamente incluye un enfoque de género, pero dentro de la economía neoclásica, y mal no le fue, digamos, no le costó conseguir difusión a su trabajo. Yo creo que el problema es si uno lo hace o una lo hace desde un enfoque más bien heterodoxo o crítico que busque desafiar las miradas más tradicionales y más aún las conclusiones o las recomendaciones, ¿no?, de política más generales. De todas maneras, bueno, hay un crecimiento de lo que podrían ser los journals o los espacios de difusión académica heterodoxos, incluyendo, bueno, la economía feminista tiene su propio journal, que es Feminist Economics, desde hace bastantes décadas, creo que de los 90. Pero bueno, eso también tiene, ¿no?, sus propios problemas, porque también lleva a veces a un poco compartimentalizar, ¿no?, las discusiones. Las economistas feministas, o sea, somos bastantes, discutimos mucho entre nosotras, pero también es importante entender que cuando una hace economía feminista, no hace solo economía feminista. Una es macroeconomista feminista, o hace microeconomía feminista, o estudia desarrollo desde una perspectiva feminista. Es decir, abordamos diversas áreas y está bueno que esas discusiones no queden siempre dentro de la gente que ya comparte cierto bagaje teórico, sino que también podamos intercambiarlas con otras personas, en particular dentro de, bueno, que se enmarcan dentro del pluralismo económico o la heterodoxia, y enriquecer, ¿no?, mutuamente nuestros debates a través de escuchar un poco de qué se está haciendo desde otras ramas o desde otras corrientes. Es interesante saber este punto, puesto que tenemos un crecimiento de investigaciones alrededor de la economía feminista en América Latina. Ahora nos gustaría escuchar cuáles son algunas de las cifras o estadísticas alarmantes que encontraste mientras investigabas sobre desigualdades de género. Yo creo que lo primero que me llamó siempre la atención mucho es como las estadísticas de cuidado, ¿no? Porque las estadísticas de mercado de trabajo siento que las podía intuir más, pero que las de cuidado me llamaron más la atención en tanto, primero que es muy prevalente, todavía permanece, digamos, en todo el mundo esta distribución asimétrica de cómo se distribuye el trabajo de cuidado no remunerado al interior del hogar. Todavía vemos que si bien las mujeres se han incorporado progresivamente al mercado de trabajo pago, los varones, digamos, no han hecho lo propio o lo equivalente con el trabajo de cuidados adentro del hogar. Y a partir de los estudios que se han realizado, muchas veces impulsados por economistas feministas o feministas en general, me parece que se han podido esclarecer o vislumbrar ciertas tendencias como muy preocupantes, pero muy importante conocerlas, de cómo se distribuye el cuidado adentro del hogar. Por ejemplo, me acuerdo que una cifra que a mí me llamó mucho la atención, o una estadística que me llamó mucho la atención, es que en Argentina al menos, pero después
trabajando más a nivel internacional, me di cuenta que es algo que se tiende a repetir en todos los países, es que los hombres desocupados hacen menos trabajo doméstico que las mujeres que trabajan 8 horas en el mercado laboral. Por lo tanto, por ahí un argumento que muchas veces uno escucha cuando habla de esta distribución de cuidado, que es como, bueno, pero las mujeres hacen menos trabajo remunerado, queda completamente desarticulado y nos damos cuenta que hay un componente tradicional o de estereotípico que efectivamente como está jugando de manera crucial ahí. Y después otras cifras que siempre me llamaron la atención, que me gustan porque por ahí ayudan a resaltar lo importante o lo urgente del problema, son estos cálculos que a veces se hacen desde grandes organizaciones de, por ejemplo, faltan 150 años a este ritmo para cerrar la brecha salarial, o faltan 200 años para que las mujeres tengan igualdad económica. Y la razón por la cual me gustan un poco estas cifras es porque relativizan en algún sentido el progreso que se hizo, ¿no? Porque a veces uno compara la situación actual con hace 50 años, hace 20 años, y siente como, bueno, se hicieron avances significativos, por ahí no deberíamos ser tan exigentes, pero cuando uno piensa que realmente a este ritmo quedan 150 años de desigualdad económica, me parece que pone muy en claro que los avances la verdad es que han sido insuficientes y han sido escasos, incluso cuando uno pueda pensar que hoy estamos mucho mejor que hace 20, 30 o 40 años. Ahora bien, bueno, es de mucha preocupación la moto. Es de mucha preocupación para los hacedores de política económica este tipo de cifras de la economía del cuidado y del mercado laboral. Sin duda alguna será de mucho interés para nuestros oyentes. Ahora nos gustaría saber de qué punto se visibilizó a la economía feminista como escuela necesaria en la sociedad. Yo creo que en este sentido el último año, digamos, ha sido como el auge en algún sentido del reconocimiento de la importancia, ¿no?, de la economía feminista, porque todas las tensiones entre la esfera de producción y reproducción que desde hace décadas las economistas feministas están explicando y demostrando con argumentos teóricos, empíricos, etcétera, explicando que estamos frente a una crisis de cuidado, de reproducción, etcétera, me parece que todo eso se puso de manifiesto de una forma completamente, sí, no objetiva, pero que no caben dudas con la aparición, bueno, de la pandemia y con sí, con las tensiones o que se exacerbaron, ¿no?, a partir de las medidas que se impusieron para controlar un poco el rebrote. Entonces, las discusiones sobre qué constituye ser un trabajador o una trabajadora esencial y qué no, cómo hacemos para dentro del hogar continuar con nuestra vida laboral, mientras que no tenemos forma de deslindar nuestras responsabilidades de cuidado, y básicamente las incompatibilidades entre reproducirnos a nosotros en tanto seres humanos y reproducir al sistema económico, ¿no?, como tal. Ahora, Magali, para finalizar esta excelente entrevista, ¿qué problemas estructurales presenta Latinoamérica que desfavorecen a la mujer en la actualidad? Como opinión personal, ¿consideras que hay un cambio positivo en las políticas económicas o sociales con respecto a las propuestas del feminismo? Bueno, yo no me especializo en Latinoamérica, pero sí me parece que, bueno, que se conoce, digamos, que se trata de una región extremadamente desigual, y que esto es muy importante, digamos, como punto de partida para estudiar las desigualdades de género, porque, bueno, las desigualdades de ingreso y de género obviamente se potencian las unas a las otras. Si las mujeres, digamos, están en una situación compleja, la situación de las mujeres de bajos ingresos es incluso aún más alarmante. Y creo que otro ángulo que es importante para tener en cuenta en las discusiones de Latinoamérica es un poco la discusión sobre industrialización, sobre desarrollo,
Y que yo siento que incluso dentro de miradas heterodoxas y progresivas hay como una postergación, ¿no?, del problema de las mujeres, una idea de que, bueno, primero se hace esto y después vemos cómo resolvemos la situación de las mujeres, que creo que tiene una similitud un poco peligrosa o preocupante, ¿no?, con esta idea por ahí más neoclásica de primero crezcamos y después vemos cómo distribuimos. Y me parece que no son objetivos necesariamente excluyentes, que se pueden pensar formas de desarrollo productivo que tengan, digamos, un fuerte enfoque de género y que prioricen objetivos de género. De hecho, hay muchísimos estudios en distintos países que muestran cómo invertir en el sector cuidados, y por eso me refiero a invertir en el sector de educación y de salud, mejorando la infraestructura, mejorando la educación de sus profesionales, pero también el salario, porque en general son sectores que trabajan en condiciones muy precarias, materiales y también emocionalmente. Cómo mejorando la situación de estos sectores, los multiplicadores de empleo llevan a que la inversión, digamos, devuelva aumentos, digamos, en términos de crecimiento económicos exponenciales y muchos mejores retornos que lo que es invertir en otros sectores como construcción, etcétera, ¿no? Entonces me parece que no son miradas excluyentes y que es importante que no pensemos a los problemas de las mujeres como algo separado ni como algo que se puede postergar. Y con respecto, bueno, al cambio de las políticas o de las instituciones, yo creo que han habido ganancias importantes en los últimos años. Yo voy a hablar de Argentina, que es lo que conozco, pero seguramente en algunos países resuenen, otros probablemente no, porque bueno, las situaciones han sido distintas, o las trayectorias han sido distintas en los países latinoamericanos, pero en Argentina en particular tenemos a partir del año pasado o del anterior un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad con un área específica de cuidados. Tenemos una Dirección Nacional de Economía y Género, es decir, tenemos una red institucional que ha sido capaz de generar algunas mejoras tangibles para las mujeres. Pero también creo que es importante que esos espacios sean muy cuidados, que no se den por sentado, porque es la proliferación y el mantenimiento, ¿no?, de esos espacios, yo creo que requieren un respaldo y un reclamo social activo que presione para su existencia por un lado, y también para que presione para que cada vez tenga más competencias y alcances. Bueno, ya hemos finalizado la entrevista, Magali. Quiero agradecerte por tu excelente presentación acerca de la economía feminista. Desde Rethinking Economics Perú tenemos la misión de poder construir una comunidad de economistas con pensamiento crítico que puedan aportar a la sociedad con ideas nuevas que se ajustan a las necesidades reales de nuestro país, y que esta entrevista nos ayudará a lograr este objetivo, ¿no? Un gusto haber podido conversar contigo esta tarde, y también a nuestros oyentes, decirles que estén atentos a las redes sociales de Rethinking Economics Perú, donde estamos publicando eventos interesantísimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.